Bueno, agradezco a Casanova y por el local y la organización de estas conferencias, y también a Nikon por haberme facilitado las posibilidades de hacer, como sabéis, esta dedicada a fotografía de fauna y la siguiente dedicada a macro. Así que los que no tengáis bastante con esta, pues podéis seguir después. Bueno, para los que no me conozcáis, pues soy biólogo de formación, terminando el doctorado y también algunos cursos de fotografía, y profesionalmente soy fotógrafo, profesor y escritor, autor y asesor de algunas entidades. En cuanto al tema que vamos a tratar hoy, haremos primero una serie de explicaciones generales de la técnica de fotografía de fauna, o también llamada caza fotográfica, ¿no? Ayudado de un PowerPoint. Después veremos unas cuantas fotografías para que observéis el resultado de lo que hemos explicado, de lo que se puede obtener, y finalmente pasaremos un audiovisual relativo al tema, de diversos, veréis. Bueno, entonces estos son los temas que trataremos. En cuanto a nociones básicas, si tuviésemos que definir la fotografía de fauna, sería la de captar animales en libertad de un tamaño medio o grande. Claro, pájaros, grandes mamíferos, todo esto sí, pero si fotografiamos una pequeña pulga, evidentemente, aunque sea fauna, pues no es a eso a lo que nos referimos. Nos referiremos después, a las 12:30, a lo de fotografiar animales muy pequeños. Esto se refiere a animales tamaño mediano grano, que no podemos acercarnos a ellos con un objetivo normal, no nos podemos acercar lo suficientemente. Tenemos que hacer algunas técnicas, procedimientos y utilizar algunas ópticas, y explicaremos lo que es. Entonces, ¿cuáles son los límites de la técnica de la que vamos a hablar hoy? Pues el límite está, por un lado, la macro de campo, que es esto que os decía, si se trata de insectos o de animales muy pequeños, y luego el límite por el otro lado está lo que sería el digiscoping, eso de utilizar ya teleobjetivos terrestres acoplando cámaras. Esto ya es otra historia con otros procedimientos. Aquí trataremos con objetivos fotográficos, estrictamente. Estos serían los dos entre esto. La macro de campo, como sabéis, se hacen fotografías a muy corta distancia de animales muy pequeños que pueden ser vertebrados como diminutos anfibios, pero que se utiliza siempre la distancia mínima de enfoque, o incluso disminuirla más con accesorios, que todo esto lo hablaremos después a las 12:30. Y el otro límite que decía es el digiscoping, que es la fotografía a muy larga distancia, con telescopios, adaptadores y algunas cámaras que se pueden acoplar. Entonces, los tipos de cámaras que podemos utilizar para lo que vamos a hablar ahora, dentro de los grandes grupos de la inmensa oferta de cámaras que hay hoy en día, podríamos agruparlas en compactas, pseudoreflex y reflex. Dentro de las compactas, la verdad es que no hay prácticamente ninguna que nos sea útil realmente para las finalidades que queremos hacer de captar animales lejanos. Lo que se llama las pseudoreflex, que son también llamadas mirrorless, parece que ha tenido más éxito esta denominación, sí que hay ya muchas actualmente que pueden tener un resultado muy positivo, suficientemente bueno. Eso sí, si queréis tener las posibilidades de, después de reencuadrar mucho y de ampliar, si queréis hacer exposiciones o algo, tenéis que vigilar mucho el tamaño del sensor, porque hay muchas cámaras que tienen un efecto muy espectacular, que llega a 600 milímetros de distancia focal. Claro, distancia focal equivalente, la que es el resultado de multiplicar el pequeño sensor que tienen por el factor de ampliación. Bueno, en la práctica, que se pueden hacer esas fotos efectivamente, pero que luego tendremos una calidad pues parecida a los móviles, para entendernos. O sea, eso hay que ir con cuidado. Y luego hay otras que tienen sensores más grandes, también mirrorless, hay que mirar mucho esto. Pero todavía hoy en día, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de profesionales y la mayoría de aficionados también utilizan todavía para fotografía de fauna cámaras clásicas reflex, es decir, con espejo, no mirrorless, sino con espejo incorporado, es lo normal. De estas podríamos distribuirlas en tres grandes grupos: las de sensor reducido, que pueden tener pues la longitud desde la mitad del tamaño normal, o sea, desde la mitad de 36 milímetros, que serían 18, hasta las que pueden tener unos de 24, 26 milímetros de longitud de sensor, que serían las que se llamarían de sensor reducido. Y luego estarían las full frame, que son las que tienen un sensor de 24 por 36 milímetros, el formato clásico de diapositivas y negativos, y luego estarían las de medio formato, que esto ya es también
excesivo. Hay gente que lo hace, pero el peso es enorme, las dificultades, bueno, y el precio también, es un disparate lo que cuestan los teleobjetivos de estas cámaras de medio formato, de manera que no es lo más aconsejable. En cuanto a características generales de la técnica de fotografía de fauna, pues está la distancia focal muy larga, porque lógicamente cuanto más distancia focal, más pequeño será el ángulo de visión que tendremos, y por lo tanto de más lejos podremos hacer la fotografía o de un animal más pequeño. O sea que en principio digamos que la distancia focal larga es una ventaja. No obstante, no lo más larga posible tampoco, porque nos incorporaría unos inconvenientes que veremos, de trepidación y eso. El ángulo de visión pequeño y por tanto son los que llamamos teleobjetivos. Una de las primeras consecuencias negativas que hay que saber resolver es el de la trepidación. Por el propio pulso del fotógrafo normal, si vosotros tenéis una velocidad mínima cuando hacéis fotos normales, que suele ser pues 15, 30, 60, cada uno con objetivos normales, pues todos habréis experimentado, si habéis hecho una foto con teleobjetivo, que esta velocidad no sirve cuando utilizas una distancia focal grande, es decir, tienes que aumentarla. Para tener una idea, pues se dice que más o menos la velocidad que has de conseguir pues es parecida a la de la distancia focal. O sea, si utilizáis un 300, pues más o menos velocidad 250, 500, eso es lo que, o sea que es mucho más. Por tanto, para evitar la trepidación de la vibración del pulso tenemos que aumentar la velocidad, si no queremos que nos quede la fotografía fatal, trepidada. Por otro lado, aunque lo tengamos esto completamente compensado con suficiente velocidad, o utilizando trípode o lo que sea, entonces tenemos el problema del animal, que se puede mover. Por lo tanto, si está en movimiento o corriendo, no digamos ya volando, pues entonces también nos puede salir no trepidada, pero movida, que es igualmente mala, pero hay que distinguir cuando analizas una foto si es un problema u otro, para saber cómo lo hemos de resolver. Está, por lo tanto, consecuencia de lo que he dicho, está el tema de... Porque, claro, ¿cómo se resolvería el tema de que el animal se mueve? Pues también con una velocidad de obturación muy alta. Igual que resolveríamos lo de la trepidación, lo resolveremos el movimiento del animal de esta forma. Entonces, ¿cuál es el problema? La iluminación. Si tenemos suficiente luz, pues sería una manera de poder disparar a velocidades altas. Es decir, el problema siempre será tener una velocidad de obturación suficiente para que no nos quede ni trepidada ni movida. Por lo tanto, es muy frecuente hacer fotografías de fauna siempre con el diafragma abierto, normalmente abierto a tope, para garantizar el hecho de que no tengas un problema de este tipo. Entonces, en cuanto al equipo, vamos a ver cómo podemos conseguir esto. La distancia focal, como decía antes, no es máxima, o sea, no tenemos que pensar que un 1000 milímetros o un 1200 o incluso hay un 2000, eso ya es perfecto, no. Convienen distancias focales largas, pero no tan excesivas, porque entonces nos incorporan muchos problemas, como el de la trepidación exagerada ya, y luego la poca luminosidad. Sabéis que todos los teleobjetivos, cuanto más distancia focal tienen, menos luminosos son, por tanto, más agravan el problema de que, por un lado, al tener más distancia focal, tendrás que subir más la velocidad, y por otro lado, al ser menos luminosos, nos va a dificultar más todavía subir la velocidad, ¿entendido? O sea, se nos junta el hambre con las ganas de comer, Es decir, que no es la máxima posible. Entonces, ¿cuál es? Pues mira, entre 300 y 600 sería un margen razonable, Entre 600 ya sería mucho y 300 es suficiente, Pues 400 pues un poco mejor que 300, en fin, ahí nos podemos mover. Luego veremos algunos ejemplos. Eso sí, la luminosidad, o sea, si aquí podemos escoger entre este margen, la luminosidad, esta sí que voy a decir que es máxima, es decir, lo que vuestro bolsillo aguante, O sea, si podéis coger una de 4 en vez de 5 o 6 de luminosidad, mejor. Si puede ser 2,8, pues ya fantástico, Porque ahí sí que no nos va a crear ningún problema. Quizás, bueno, de peso y de presupuesto, pero realmente cuanto más luminoso es el objetivo, mejor. Y entonces, claro, te encuentras con la dificultad. A veces dices, bueno, ¿qué puedo coger? ¿Un 400 5.6 o un 300 f4? Porque son un precio parecido, He escogido una combinación que tienen un presupuesto similar, porque dices, bueno, este es mejor porque es 400, pero este es mejor porque es más luminoso. Entonces, ¿cuál cojo si puedo llegar a este nivel de presupuesto? Pues yo claramente os diría el 300 f4, porque de 300 a 400 no hay demasiada importancia. Si uno todavía no ha puesto en práctica estas técnicas, se puede pensar que pasar de 300 a 400 es pues no, es un poquito más, que a veces dando 4 pasos ya cuadras más
En cambio, pasar de 5.6 a 4 sí que es muy importante. Podrás hacer las fotografías con la mitad de luz. Y por tanto algunas fotografías las podrás hacer con el 304 y no las podrás hacer con el otro. Luego, otro ejemplo, igual, pero otro ejemplo sería, si podéis llegar al presupuesto de un 400 f4, también podríais llegar seguramente a un 302.8. Pues nuevamente me inclinaría a escoger el 302.8, por lo mismo, porque así podríais hacer la fotografía con una cuarta parte de luz que con este. Esto es muy importante para poder hacer fotos que de otra manera no haréis, si no, os encontraréis con muchas frustraciones, ¿no? O sea, momentos estupendos que has dicho, porque si algunos habéis hecho práctica de esta modalidad, sabréis que muchos animales son crepusculares, nocturnos del todo, o cuando amanece, y muchas veces luego durante el día muchas especies ya no se ven. Por tanto, tenemos que tener todavía este problema más claro, que nos podemos encontrar con él. Y luego también está el hecho de que sea ligero, porque si llevamos unos equipos enormes, de 600 o más, entonces la verdad es que necesitaremos también trípodes muy grandes y según qué sitios, no sé, como no seáis Schwarzenegger o así, pues llega un momento en que ya no puedes seguir subiendo, ¿no? O sea, el peso es una cosa que cuenta porque lógicamente lleváis muchas más cosas aparte del teleobjetivo. Por tanto, el objetivo ideal, ¿cuál sería? Pues tenéis que mirar también la calidad óptica, mucho, porque si solamente os fijáis con lo que he dicho hasta ahora, la distancia focal es muy importante, la luminosidad más todavía, digamos, pero claro, luego tenemos, pues hay de precios muy distintos según el nivel de calidad del objetivo. Tenéis que tener en cuenta que las lentes están separadas. ¿Qué quiero decir? Pues sencillamente que un teleobjetivo tiene lógicamente las lentes mucho más lejos que uno normal y muchísimo más que un angular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la propia dispersión de la luz producida por las aberraciones ópticas que tienen todos los objetivos, más o menos corregidos todos tienen, entonces esta dispersión de la luz se incrementa. El ángulo de dispersión se incrementa, el círculo de confusión se hace más grande. Por tanto, en los teleobjetivos es muy importante tener la máxima calidad posible, más importante que con las otras ópticas, por la alta dispersión. Entonces, en principio, las ópticas fijas son más recomendables porque suelen ser de más calidad que las equivalentes de zoom, en principio. Y el poder de resolución debe ser máximo. ¿Y cómo lo sabremos? Pues fijándonos en las denominaciones de lo propio objetivo. Por ejemplo, LD quiere decir Low Dispersion, o Extra Low Dispersion, o cualquier otra sigla que lo que indique que es un objetivo de baja dispersión. Claro, ya sabemos que las lentes están lejanas, si el ángulo de dispersión, en vez de ser el normal en los cristales de cuarzo, es más pequeño, pues lógicamente, aunque tenga que recorrer un espacio más grande, el círculo de confusión seguirá siguiendo razonablemente pequeño y, por tanto, el poder de resolución grande. Esto es muy importante para que luego podáis ampliar o podáis reencuadrar o podáis tener una calidad suficiente para el poder de resolución del sensor. Porque hoy en día, más que antes, al utilizar cámaras digitales, la mayoría de modelos actuales tienen sensor de suficiente calidad, o sea, por encima de lo que es la calidad que te proporciona la óptica. Es decir, en pocas palabras, es mejor que os gastéis más presupuesto en la óptica que en el cuerpo de cámara. O sea, si el cuerpo de cámara ya tiene unos mínimos aceptables, lo que tenéis que conseguir es que vuestra óptica dé el nivel de calidad suficiente. Si no, muchas veces las fotografías no salen bien, suficientemente bien, por culpa de que la lente que has utilizado no está al nivel del sensor. Esto es lo más frecuente. Por tanto, en eso tenemos que ser muy curosos. Luego, hay otros motivos, como por ejemplo, también los tratamientos de multicapa, lentes asféricas, muchos motivos por los cuales es importante que sean de baja resolución y de alta calidad. O sea, últimamente están saliendo distintas técnicas, como incluso recientemente los nanocristales, que tenían lentes recubiertas por nanocristales que también aumentan el poder de resolución. Es decir, cualquiera de estas técnicas que aumentan la calidad del objetivo en fotografía de fauna es muy importante para tener un resultado satisfactorio, que lo notaréis mucho más que con ópticas normales. Bueno, en cuanto al enfoque, pues lógicamente es interesante que sea autoenfoque, pero siempre en cualquier salida, en cualquier viaje fotográfico, en cualquier excursión, os encontraréis situaciones en que el autoenfoque no funciona, por lo que sea, porque hay poca luz,
porque el animal no tiene suficiente contraste, porque es todo muy blanco, todo muy negro, y entonces el autofocus te va haciendo y allí no dispara. Entonces tienes que tener enfoque manual siempre a punto, con un anillo de enfoque ancho. Lo digo porque a veces estas compras que se hacen un día por internet, hay gente que lo compra un poco a ciegas diciendo, mira, las características de este objetivo, distancia focal buena, luminosidad muy bien, vas mirando características y este objetivo pues está bien, de calidad, de poder resolución. Y luego cuando te llega, te das cuenta, por ejemplo, que el anillo de enfoque es una arandelita pequeñita así, porque ya considera que lo vas a hacer todo autoenfocando. Y claro, esto es un grave error para la fotografía de fauna, porque ya digo que siempre hay ocasiones, a veces muy buenas, en que el autoenfoque falla. Con lo cual, si tienes una pequeña arandela no podrás enfocar bien, tiene que ser suficientemente ancha. Son características mecánicas de construcción que son importantes tener en cuenta. Otra importante es el enfoque dual. Quiere decir que cuando yo esté autoenfocando, si tengo enfoque dual, que el hecho de mover el anillo de enfoque manualmente desconecte el autofocus. Porque claro, si yo estoy en una situación muy crítica de un animal que está saliendo, estoy en autoenfoque, estoy haciendo la foto y veo que no me autoenfoca, claro, si tengo que coger el dispositivo, quitar el autoenfoque, poner manual, claro, si tengo que hacer todo esto desencarando y tal, seguramente habré perdido la ocasión. En muchos casos lo habré perdido. Por lo tanto, conviene que, si tú te das cuenta que apretando el botón no hay manera de autoenfocar, que simplemente permita, que eso muchos modelos lo permiten, moviendo el anillo de manual, ya se desconecta automáticamente el autoenfoque y pasa a mandar el manual. Claro, eso te resuelve muchas situaciones, Hay que mirarlo. Bueno, que sea silencioso, eso es también importante para nosotros, que hacemos fotografía de fauna. Un fotógrafo deportivo pues no le importará, pero para uno de fauna sí, porque muchas veces el ruido es criminal, Puede ser que el animal se asuste, o se gire, o se esconda, o ya no lo veas bien. Bueno, motorizado que sea muy rápido también, que los antiguos son muy lentos. Enfoque interno quiere decir pues que se mueve simplemente unas lentes internas, no se desplaza todo el conjunto, es más rápido y consume menos energía. El limit, el full, quiere decir una característica que es interesante que tengan, porque con los teleobjetivos, claro, tienes una larga diferencia entre la mínima distancia y la mayor, ¿no? O sea, es mucho más que en un objetivo normal. Puedes hacer una fotografía a 10, 15, 20, 30, 40 metros, pero también a 3 o 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes el límite posible y tú ves que estás haciendo, porque tú lo sabes, que estás haciendo un pajarito que está a 20 metros, ¿qué sentido tiene que el autoenfoque llegue a 3 o a 4? Entonces tú lo que haces es poner hacia infinito, limitas, y entonces ya el recorrido del autoenfoque será la mitad, y por lo tanto el doble de rápido. No el doble de rápido de giro, sino el doble de rápido en que te encuentre, no tienes que perder el tiempo. Y al revés, si estás fotografiando unas ranitas que están allí a 4 metros, ¿para qué quieres que enfoque hasta infinito? Entonces lo pones a mínima distancia, conectas el límite y ya está, te irá el doble de rápido también. Muy importante eso de la rapidez para no perder la ocasión. Y luego otra cosa interesante es la fijación de enfoque. Esto se refiere simplemente a la posibilidad de que cuando tú tienes una distancia concreta en que has conseguido enfocar bien, pues algunos objetivos tienen un dispositivo que, digamos que lo recuerda, esta distancia. Entonces tú has hecho unas fotografías no sé, una vez que está en un nido o está comiendo o lo que sea, en un punto concreto, y ya has hecho fotos. Entonces te sale otra ocasión y enfocas. Si vuelve a ser interesante ir al primer sitio, claro, tienes que volver a hacer todo el proceso. Entonces, en cambio, en este recuerdo, clic, te vas directo y ya lo tienes enfocado, porque hace como un ruido. No es que te limite el girar más o menos, pero cuando pasas por el punto ese, hace clic, y si tú te quedas allí, tendrás enfocado directo. Todo esto son cosas que vale la pena tener en cuenta y mirar si la óptica que vais a escoger, porque además es una elección importante, también desde el punto de vista económico. O sea, son de las compras de todo el equipo fotográfico, incluyendo cámaras y de todas las modalidades, y de macro, y de paisaje, y de todo. Me atrevo a decir que es la compra más cara, más importante, la de un buen teleobjetivo. Es lo más caro por todo lo que os decía, porque para conseguir un poder de resolución alto tienes que tener unas lentes muy buenas, que sean de fluorita, para que el ángulo de dispersión sea pequeño, y con todas estas, y todo esto lo encarece mucho.